Cuando una persona sale de una relación con un narcisista, casi siempre piensa que el daño fue emocional. Las discusiones, el desgaste, la sensación de caminar siempre sobre hielo delgado. Pero muchas personas descubren algo más después, algo que no esperaban. Descubren que su vida financiera prácticamente desapareció. No tienen acceso a ciertas cuentas. No saben exactamente cuánto dinero hay. A veces incluso descubren deudas que nunca supieron que existían. Y lo más inquietante es que casi nunca ocurrió de forma dramática. No hubo un día en el que alguien dijera: Desde hoy yo voy a controlar todo tu dinero. no. El control financiero en relaciones con narcisistas suele ser mucho más silencioso. Empieza con cosas pequeñas, cosas que incluso parecen razonables. Por ejemplo, alguien dice: yo soy mejor con los números. O dice: déjame pagar yo las cuentas, así no tienes que preocuparte. O tal vez dice: es más fácil si todo el dinero pasa por una sola cuenta. Y durante un tiempo, incluso parece conveniente. Tal vez tú estabas ocupada trabajando o cuidando a alguien. O simplemente confiabas en esa persona. Así que poco a poco empiezas a delegar. Primero una cuenta, luego otra, luego las tarjetas, luego los pagos mensuales. Y sin darte cuenta ocurre algo muy curioso. Tu vida financiera empieza a volverse invisible para ti. Ya no sabes exactamente cuánto entra, no sabes cuánto sale, no sabes cuánto se debe. Pero la otra persona sí lo sabe. Y ahí aparece algo muy importante que casi nadie menciona. Porque cuando una persona controla la información financiera, también controla las decisiones. Controla si puedes mudarte, controla si puedes gastar, controla si puedes irte. Y por eso el control financiero es una de las herramientas más poderosas que puede usar una persona manipuladora. No necesita gritar. No necesita discutir. Solo necesita controlar el flujo del dinero y la información sobre ese dinero. Y aquí es donde muchas personas se encuentran cuando empiezan a despertar de una relación así. Confundidas. Porque sienten que algo no está bien, pero no saben exactamente por dónde empezar. Y por eso el primer paso no es confrontar. No es hacer una gran discusión. Ni siquiera es tomar decisiones radicales. El primer paso es algo mucho más estratégico. Es entender el terreno en el que estás parada. Imagínalo así. Si alguien se pierde en un bosque, lo primero que necesita no es correr. Lo primero que necesita es un mapa. Necesita saber dónde está, qué caminos existen, qué recursos tiene. Y eso es exactamente lo que vamos a empezar a construir. Un mapa financiero. Porque antes de reconstruir tu independencia económica, necesitas algo muy simple. Necesitas volver a ver la realidad de tu situación financiera. Y en la siguiente parte vamos a empezar con el primer paso práctico. Algo que llamo la auditoría silenciosa. Un método muy simple para empezar a entender tus finanzas, sin provocar una confrontación innecesaria. Una vez que empiezas a entender el terreno, viene el primer paso práctico. No es confrontar, no es discutir, no es anunciar grandes decisiones. El primer paso es algo mucho más estratégico. Se llama la auditoría silenciosa. Y básicamente significa algo muy simple. Empezar a reconstruir tu mapa financiero, sin levantar alarmas innecesarias. Piensa en esto como si fueras un investigador de tu propia vida. No estás buscando culpables, estás buscando información. Porque cuando alguien ha controlado las finanzas durante mucho tiempo, lo que desaparece no es solo el dinero. Desaparece la visibilidad. Por eso la auditoría silenciosa empieza con algo muy sencillo. Toma una libreta o una hoja de cálculo y empieza a anotar todo lo que sabes sobre tu situación financiera actual. No importa si la información está incompleta. El objetivo no es tener respuestas perfectas. El objetivo es volver a ver el mapa. Empieza con 3 cosas. Primero, las cuentas bancarias. Todas las que conozcas. No importa si son tuyas, conjuntas o de la casa. Solo anótalas. Segundo, las tarjetas de crédito o préstamos. A veces aquí empiezan las primeras sorpresas. Porque muchas personas descubren que existen créditos o pagos que nunca habían visto con claridad. Y tercero, los gastos básicos de la vida diaria. Renta o hipoteca, servicios, comida, transporte. Esto puede parecer algo simple, pero aquí ocurre algo muy interesante. Porque cuando muchas personas hacen su primera auditoría financiera después de una relación manipuladora, descubren cosas que no esperaban. Hay 4 descubrimientos que aparecen con mucha frecuencia. El primero es este. Descubren que no saben exactamente cuánto cuesta su propia vida. Durante años alguien más pagó todo. Así que los números nunca estuvieron realmente en su mente. El segundo descubrimiento es más inquietante. A veces aparecen pagos o deudas que no estaban claros. Tarjetas, préstamos
cargos que nunca habían revisado con detalle. El tercer descubrimiento es emocional. Muchas personas se dan cuenta de que durante años evitaron mirar sus finanzas porque les generaba ansiedad. Y eso también es parte del control. Cuando el dinero se convierte en un territorio incómodo, la gente deja de revisarlo. Y entonces otra persona puede manejarlo sin cuestionamientos. Pero hay un cuarto descubrimiento que es muy importante. Cuando empiezas a reconstruir tu mapa financiero, También empiezas a recuperar algo más. tu claridad mental. Porque el control financiero depende de una cosa: la niebla. Cuando todo es confuso, es fácil manipular la situación. Pero cuando empiezas a ver los números, la niebla empieza a desaparecer. Y por eso esta auditoría silenciosa no se trata de encontrar culpables. Se trata de recuperar información. Porque la información es el primer paso hacia algo mucho más importante: la independencia. Y en la siguiente parte vamos a hablar de algo fundamental. ¿Cómo crear tu primera zona segura de dinero? Incluso si en este momento sientes que no tienes casi nada. Después de hacer tu auditoría silenciosa, muchas personas sienten algo muy particular. Una mezcla de claridad y miedo. Porque ahora pueden ver su situación financiera con más honestidad. Y a veces la realidad no es cómoda. Tal vez no hay muchos ahorros. Tal vez hay deudas. Tal vez la dependencia económica es más grande de lo que pensaban. Pero aquí es donde aparece el siguiente paso importante. No necesitas resolver todo hoy. No necesitas ganar mucho dinero inmediatamente. Lo que necesitas es algo mucho más pequeño, pero mucho más poderoso. Necesitas crear una zona segura financiera. Piensa en esto como un pequeño espacio de independencia. Un lugar donde el dinero que entre esté bajo tu control directo. No tiene que ser una gran cantidad. De hecho, muchas personas empiezan con algo muy simple. Una pequeña cuenta personal. Un ahorro modesto. O incluso ingresos pequeños que empiezan a guardarse aparte. Lo importante no es la cantidad. Lo importante es que ese dinero represente capacidad de decisión. Porque en relaciones manipuladoras ocurre algo muy específico. La dependencia económica se convierte en una herramienta de control. Cada discusión puede terminar con frases como: ¿y cómo vas a pagar las cosas si te vas? Todo lo pago yo. Sin mí no podrías mantener esto. Y ese tipo de mensajes generan miedo. No solo miedo emocional. Miedo práctico. Miedo a no poder sobrevivir económicamente. Por eso la zona segura financiera es tan importante. Porque incluso una pequeña cantidad de dinero puede cambiar tu sensación de poder personal. No significa que tengas que esconder dinero, ni significa que tengas que hacer algo ilegal o conflictivo. Significa algo mucho más simple. Empezar a reconstruir tu autonomía económica paso a paso. Y algo curioso ocurre cuando las personas crean su primera zona segura financiera. Empiezan a sentirse diferentes, más tranquilas, más capaces, porque ya no sienten que su supervivencia depende completamente de otra persona. Y cuando eso ocurre, algo muy importante empieza a cambiar: la dinámica de poder. Porque el control financiero solo funciona cuando una persona no tiene alternativas. Pero cuando empiezan a aparecer pequeñas alternativas, la jaula empieza a abrirse. Y en la siguiente parte vamos a hablar de algo que muchas personas no esperan. Porque el narcisista no siempre roba dinero. A veces hace algo diferente. Algo más silencioso. Sabotea tu capacidad de generarlo. Y entender esto puede cambiar completamente la forma en que reconstruyes tu independencia. Cuando hablamos de control financiero, muchas personas imaginan algo muy directo. Alguien que toma el dinero. Alguien que controla las cuentas. Pero en relaciones con personas narcisistas a veces ocurre algo más sofisticado. En lugar de controlar solamente el dinero, empiezan a controlar tu capacidad de generarlo. Y esto suele suceder de formas muy sutiles. Por ejemplo, tal vez empiezas un proyecto nuevo, un trabajo, un pequeño negocio, un curso para mejorar tus habilidades, y en lugar de apoyo empiezas a escuchar comentarios como: «Eso no va a funcionar. Estás perdiendo el tiempo. Eso no es un trabajo serio». Al principio parecen simples opiniones, pero cuando esos mensajes se repiten durante años, empiezan a tener un efecto muy fuerte. La persona comienza a dudar de sí misma. Empieza a abandonar ideas. Empieza a pensar que tal vez no es capaz. Y sin darse cuenta, deja de construir algo fundamental para su independencia, su propia capacidad económica. Hay otras formas de sabotaje que también aparecen con frecuencia. A veces la persona manipuladora crea conflictos justo cuando el otro intenta trabajar. Discute, interrumpe, genera estrés o critica constantemente cualquier avance. Nada parece suficiente. Nada parece correcto. Y con el tiempo ocurre algo muy peligroso. La persona deja de intentar. No porque no tenga talento, no porque no tenga ideas, sino porque cada intento viene acompañado de tensión emocional.
Por eso es tan importante entender esto. Porque cuando empiezas a reconstruir tu independencia financiera después de una relación manipuladora, no solo estás reconstruyendo dinero, estás reconstruyendo tu confianza para generarlo. Y eso requiere paciencia. Tal vez empieces con proyectos pequeños, tal vez con trabajos modestos, tal vez con ideas que antes habías abandonado. Pero cada pequeño ingreso tiene un significado mucho más grande que el número en sí. Significa que tu capacidad económica vuelve a existir. Y cuando esa capacidad regresa, algo empieza a cambiar. Porque el control financiero solo funciona cuando una persona cree que no puede sostenerse sola. Pero cuando empiezas a generar ingresos nuevamente, aunque sean pequeños, el equilibrio empieza a moverse. Y en la siguiente parte vamos a hablar del paso final de este manual de emergencia. Cómo empezar a desvincularte financieramente de forma gradual, sin provocar conflictos innecesarios. Porque recuperar tu independencia económica no es un salto. Es un proceso. Un proceso que paso a paso te devuelve algo que nadie debería perder. Tu libertad. Una vez que empiezas a ver tus finanzas con claridad, y una vez que has creado una pequeña zona segura de dinero, aparece la siguiente pregunta natural. ¿Cómo se recupera realmente la independencia financiera? Muchas personas imaginan que tiene que ocurrir de forma dramática. Una gran discusión. Un corte total. Un cambio radical. Pero en la mayoría de los casos, el proceso real es mucho más estratégico, es gradual. La independencia financiera después de una relación manipuladora suele construirse paso a paso, no con movimientos bruscos, sino con pequeños cambios que van reduciendo el control que la otra persona tiene sobre tu vida económica. Por ejemplo, una de las primeras cosas que muchas personas empiezan a hacer es recuperar visibilidad sobre ciertos pagos. Tal vez empiezan a pagar algunos servicios directamente. Tal vez comienzan a manejar una cuenta propia. Tal vez reorganizan algunos gastos para que estén bajo su propio control. Cada uno de estos cambios puede parecer pequeño, pero juntos tienen un efecto muy poderoso. Empiezan a reconstruir algo que había desaparecido, la autonomía financiera. Y algo interesante ocurre durante este proceso. La persona empieza a sentirse diferente, más tranquila, más segura, porque ya no depende completamente de otra persona para tomar decisiones básicas. Y cuando esa sensación aparece, también cambia la dinámica de poder. Porque el control financiero depende de una cosa muy simple: que una persona no tenga opciones. Pero cuando empiezan a aparecer opciones, aunque sean pequeñas, el control empieza a debilitarse. Por eso la desvinculación financiera no es una carrera. Es una transición. Un proceso donde poco a poco recuperas el control de tu dinero, de tus decisiones y finalmente de tu vida. Las personas narcisistas suelen depender de dos cosas para mantener el control: la confusión y la dependencia. Pero cuando recuperas información sobre tus finanzas, cuando empiezas a construir tu propia seguridad económica y cuando vuelves a generar ingresos propios, algo muy importante cambia. La dependencia desaparece, y con ella desaparece también gran parte del poder que esa persona tenía sobre ti. Porque salir de una relación manipuladora no siempre empieza con una despedida. A veces empieza con algo mucho más silencioso. Empieza el día que decides recuperar tu independencia financiera. Paso a paso.